Mi esposo exige nombrar a su hija como su difunta exesposa porque cree que está reencarnando en ella. Pero le doy el divorcio cuando amenaza a hacerlo si no acepto. Estoy embarazada, casi tengo 2 meses, y mi esposo, de 34 años, y yo, de 30, estamos felices por ello. Nos casamos hace aproximadamente 1 año, después de una relación de 3 años. Antes de mí, él había estado casado con su difunta exesposa, con quien había estado casado durante 2 años, antes de que ella falleciera en un trágico accidente automovilístico. Se casaron justo al salir de la universidad, después de salir juntos durante 4 años. Pero a los 26 años, él ya era viudo. No se puso serio con nadie más después, hasta que me conoció a mí. Sabía sobre su ex, su fallecimiento y que le gusta recordarla con cariño. Por supuesto, lo respeto. Esa fue la primera mujer que él amó, y creo que es muy desafortunado lo que sucedió. Pero, al mismo tiempo, mi respeto no significa que voy a permitir que nombre a nuestro primer hijo en honor a ella. Eso es lo que él quiere y parece que su familia está de acuerdo con él, lo cual no entiendo. Hace un par de días, su familia vino a visitarnos y su madre preguntó casualmente si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. Dije que no, porque ni siquiera sabíamos el género del bebé y era demasiado temprano. Pero mi esposo dijo que sí y mencionó que había estado pensando en nombrar al bebé en honor a su exesposa. Cuando mencioné que ni siquiera sabíamos si sería una niña, él dijo que podríamos usar una alternativa masculina del mismo nombre. El hecho de que hubiera pensado tanto en esto me resultó un poco perturbador. Consideré hablar con él sobre esto más tarde, una vez que su familia se hubiera ido, pero esto era demasiado importante para esperar. Así que le pregunté si hablaba en serio, delante de su familia, y me dijo que sí. Al parecer, él cree que este bebé es su ex naciendo, y la única razón por la que siente esto es porque la fecha prevista de parto coincide con el mes en que su difunta esposa cumplía años. Eso es lo único en lo que se basa, y me parece increíblemente perturbador que haya considerado esto pero nunca me lo haya mencionado. Inmediatamente rechacé la idea. Le dije que no íbamos a hacer eso, era raro y espeluznante. Después de todo, este también era mi bebé y no me sentía cómoda con la idea. Pero él comenzó a pelear conmigo, y hasta el resto de la familia empezó a ponerse de su lado. Muy pronto, las cosas se salieron de control. Estábamos gritándonos el uno al otro, y la familia intentaba calmarnos. Pero él me llamó hipersensible y celosa. Dijo que estaba siendo insegura y por eso no quería rendirle homenaje a su ex. Eso no era así en absoluto, y era una locura que él no pudiera verlo. Incluso su familia, mientras trataba de calmarnos, seguía diciéndome que debería pensarlo con calma y no reaccionar de manera exagerada, porque eso era lo que estaba haciendo. Y que estaba siendo demasiado hormonal sobre este asunto. Fue muy insultante para mí, y después de un rato simplemente exploté. Les dije que no podía seguir con esto. Fui a mi habitación, empaqué algunas cosas y me fui a la casa de mis padres por un tiempo. Intentaron detenerme y me dijeron que estaba siendo demasiado emocional, pero no me importó, simplemente necesitaba alejarme de ellos. Ahora, durante los últimos días, he estado quedándome con mis padres, y están completamente de mi lado. Me han dicho que estoy haciendo lo correcto. Así que he estado peleando con mi esposo y tratando de que entienda mi punto de vista, pero él se niega a ceder en esto. Ha estado intentando que cambie de opinión. ¿Realmente estoy siendo demasiado emocional sobre esto? ¿Soy la mala por no aceptar nombrar a mi primogénito en honor a la difunta exesposa de mi esposo? Actualización 1. Estuve pensando y decidí regresar a casa y hablar con mi esposo en privado, sin su familia rodeándonos y tomando su lado. Eso se sentía más una emboscada y no pudimos tener una conversación calmada entre nosotros. Pensé que sería mejor si solo estuviéramos nosotros dos, porque de esa manera sería más fácil hacer que me escuchara. Ya era hora de que tuviéramos una conversación personal en lugar de discutir por teléfono o por mensajes de texto. Han pasado 6 días desde que me fui, y ayer por la tarde fui a verlo. Aunque hice el esfuerzo de ir a hablar con él, después de que abrió la puerta se mostró bastante frío conmigo, nada parecido a cómo se comporta normalmente. Eso realmente me molestó, porque yo iba a ser la madre del hijo de este hombre y no podía creer que actuara así, especialmente cuando tenía razones válidas para rechazar lo que él quería. De todos modos, ya que estaba allí, decidí que debía hacerlo y arrancar la curita de una vez. Así que le dije que no pensaba que fuera una buena idea y, tan calmadamente como pude, traté de explicarle lo incómoda que me hacía sentir todo esto. Le dije que no lo encontraba conmovedor, como el resto de su familia, sino más bien extraño, no solo para él, sino para ambos. Por eso no pensaba que fuera una buena idea. Básicamente,
Le dije todo lo que había estado diciendo en mis mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero esta vez en persona, con la esperanza de que respondiera de manera diferente. Pero, como probablemente ya habrán adivinado, no lo hizo. De hecho, si acaso, reaccionó aún más vehemente esta vez. Estaba completamente en contra de mi idea de no nombrar a nuestro hijo en honor a su ex y empezó a insistir en que lo hiciéramos o, de lo contrario, no veía un futuro conmigo. Eso era una locura. El hecho de que había estado con él tanto tiempo y que estábamos por tener a nuestro primer hijo juntos, y que él estuviera dispuesto a terminar nuestro matrimonio por esto, simplemente no tenía sentido para mí. No tenía idea de por qué estaba haciendo esto. Intenté razonar con él, diciéndole que estaba siendo ridículo y que se iba a arrepentir más tarde, así que probablemente debería evitar decir cosas que no sentía. Pero él dijo que realmente lo sentía, que no quería estar conmigo si yo no podía entender sus sentimientos respecto a esto. Admitió que había temido que yo reaccionara exactamente como lo estaba haciendo ahora y, por eso, no había discutido esto conmigo antes de que su madre lo mencionara aquel día. Empezó a decirme que su ex realmente significó mucho para él y que creía que esto era una señal del universo, que nuestro hijo iba a nacer en el mismo mes que su ex. Por eso creía que sería un error no tomar eso en cuenta al elegir el nombre de nuestro hijo. Intentó hacer que pareciera que me estaba pidiendo muy poco, pero eso no era cierto. Lo que estaba pidiendo era una locura, al menos en mi opinión y en la de muchas de ustedes. Después de un rato, sentí que solo estábamos hablando en círculos. Así que terminé derrumbándome en el sofá junto a él porque simplemente no sabía qué decir para hacerle ver la realidad. Me arrepentí de haber ido a hablar con él porque, claramente, él no estaba listo para escucharme. Estaba atrapado en sus propias creencias, y eso era todo lo que le importaba. No importaba cuán ridículas o irracionales sonaran, eso era todo lo que él creía y le importaba. Honestamente, pensé que se estaba volviendo loco, porque, aparte de eso, no podía pensar en ninguna otra explicación para su comportamiento en este momento. Pero cuando empecé a llorar, él comenzó a ser un poco más gentil. Hasta ese momento, su tono había sido muy diferente. No estaba exactamente gritándome como el otro día, pero podía notar que hablaba bastante alto solo para intimidarme. Sin embargo, después de que empecé a llorar, empezó a hablar suavemente, como suele hacer. Trató de decirme que realmente lamentaba haber estado tan loco por todo este asunto, pero que al final esto era realmente importante para él y yo necesitaba darme cuenta de eso. Me dijo que había estado pensando en esto desde que hizo las cuentas y llegó a la conclusión sobre la fecha prevista de parto, y simplemente no podía ignorar esa señal. Supuestamente, sería demasiado irrespetuoso para su memoria y él no puede hacerle eso a ella. Me dijo que no es como si no hubiera superado su pérdida, pero que aún la ama, y eso no quita el hecho de que también me ama a mí. También va a amar a nuestro hijo. Todo lo que pide es que al menos considere lo que está pidiendo, en lugar de rechazarlo de plano sin siquiera pensar en lo que significa para él. Cuando pensé que estaba siendo un poco más razonable, decidí preguntarle si esto realmente era un motivo para romper nuestra relación y si había hablado en serio sobre terminar nuestro matrimonio por esto. Como dijo al principio. Lo pensó por un par de segundos, ni siquiera me miró y se quedó completamente en silencio, pero luego finalmente me miró y me dijo que sí, que hablaba en serio. Porque, aparentemente, en su opinión, si yo rechazaba esto, era como rechazar entenderlo como persona, y eso era algo con lo que no podía lidiar. Él quería que su esposa fuera alguien que lo entendiera en todos los niveles, que respetara sus opiniones. Si yo no podía hacer eso, entonces tal vez sería mejor que no estuviéramos casados. Honestamente, me quedé impactada, no sabía qué decir, porque antes, aunque pensaba que estaba actuando como un loco, al menos podía creer que decía todo esto porque no se sentía bien mentalmente o algo así. Pero cuando dijo esto tan calmadamente, como si estuviera siendo muy racional y lógico sobre todo esto, fue más difícil pensar que no lo decía en serio. En ese momento supe que hablaba en serio y que no había nada más que yo pudiera decirle. Fue muy decepcionante para mí, pero después de que dijo eso como si fuera tan normal, decidí irme porque, honestamente, no tenía sentido lo que estaba diciendo y no quería seguir desperdiciando más de mi tiempo y energía en él. Después de esa discusión con él, volví a casa y les conté a mis padres todo lo que él había dicho. Estaban impactados de que realmente estuviera considerando un divorcio por algo como esto, y me dijeron que les gustaría hablar con él ellos mismos, solo para ver si podían llegar a algo con él. Pero les dije que no se molestaran,
porque estoy bastante segura de que no sería amable con ellos si no quería eso. Además, esto era entre él y yo y no quería involucrar a mis padres. Así que, de todos modos, así fue como fue la conversación con él, y ahora mismo simplemente no tengo idea de qué hacer respecto a la situación. Es una locura, realmente lo es, y no puedo imaginar por qué está actuando así. Todo este tiempo siempre he sido muy respetuosa con la relación que él tuvo con su ex, porque parecía que ella era una mujer maravillosa. Por lo que he escuchado sobre ella, era una persona realmente buena. Respeto eso y me alegra que él haya tenido eso en su vida, pero eso no significa que tenga que hacer lo que él diga cuando se trata de ella. No me siento insegura con respecto a ella ni tampoco celosa. Es solo que pienso que es difícil para él nombrar a su hijo en honor a alguien con quien estuvo casado, y como madre creo que también debería tener voz y voto en algo como esto. Así que, si esto es un motivo para él para terminar nuestra relación, que así sea. Ya no me importa nada de eso, siendo muy honesta, especialmente después de lo que pasó ayer. Ni siquiera creo que él esté en su sano juicio y que sepa realmente lo que está pidiendo ahora. Actualización 2. Bueno, han pasado 3 días desde la última vez que vi a mi esposo, y sé que muchas personas en los comentarios han dicho que debería solicitar el divorcio y empezar a pensar en un acuerdo de custodia o lo que sea. Pero, siendo honesta, simplemente no he tenido la energía para hacer nada de eso. Sé que debería hacerlo, soy consciente de eso, pero emocional y físicamente he estado tan agotada que no he podido hacer nada. He estado llorando cada segundo que estoy despierta, a menos que esté en el trabajo. Pero incluso allí, la gente ha notado que no me comporto como suelo hacerlo, y ha sido difícil no derrumbarme en el trabajo también. La verdad es que no estoy lista para dejarlo atrás. No quiero divorciarme y realmente quiero que este matrimonio funcione porque lo amo. Realmente lo extraño y no puedo creer que me esté haciendo esto. Lo odio por eso. Estoy enojada con él, por supuesto, pero aún así simplemente no puedo lidiar con la idea de terminar este matrimonio, y no puedo entender cómo él lo dijo tan fácilmente el otro día. Simplemente no tiene sentido, porque literalmente hace solo unas semanas estábamos tan felices, pensando en los muebles del bebé y planeando el cuarto y cosas así. Y ahora estamos pensando en el divorcio. Así que ni siquiera entiendo cómo sucedió todo esto. Honestamente, siento que me estoy volviendo loca en este momento, y el hecho de que no puedo hablar exactamente con nadie al respecto tampoco ha ayudado. La única vez que puedo hablar libremente sobre esto es cuando publico aquí, y eso está bien, supongo. Pero no es lo mismo que hablar con alguien en mi vida. No puedo hablar con mis padres sobre esto porque, cada vez que lo menciono, se ponen muy indignados en mi nombre, lo cual entiendo. Sinceramente, creo que es dulce de su parte, pero siguen diciéndome que necesito hablar con él y hacerle ver que está arruinando todo. Ellos creen que debería hacerle saber que está destruyendo todo para ambos, hacerle entrar en razón o, de lo contrario, simplemente hablar con un abogado de divorcio y terminar con esto. Para que al menos pueda pasar el resto de mi embarazo sin tener que lidiar con él. Porque, claramente, él me está causando mucho estrés, y eso no es bueno para mí ni para el bebé en este momento. Y tienen razón, lo entiendo. Pero simplemente no quiero ningún tipo de consejo en este momento, solo quiero desahogarme sobre lo que me está pasando. Pero ellos son mis padres y, por supuesto, quieren lo mejor para mí, así que me van a decir lo que piensan. Tampoco quiero pelear con ellos, así que simplemente no he estado diciendo nada. En cuanto a mis amigos, tampoco puedo hablar con ellos sobre esto porque es muy personal. No es como si no lo hubiera intentado. De hecho, traté de mencionarlo con mi mejor amiga, o más bien pensé que lo haría, pero simplemente no pude. Así que he estado sofocándome en silencio y ha sido horrible. Ni siquiera he sabido nada de mi esposo desde que me fui el otro día, así que realmente no sé qué esperar de él. Tampoco quiero que me hable, que al menos intente arreglar las cosas conmigo, pero hasta ahora parece que no le importa lo que está pasando. De hecho, ha llegado al punto en el que he comenzado a pensar que tal vez él ya se ha dado por vencido con nosotros y que soy la única que sigue aferrada por Dios sabe qué razón. Me siento como una tonta, pero no puedo evitarlo. Realmente no quiero que mi hijo crezca en un hogar roto, pero ahora no veo ninguna otra alternativa. Definitivamente es deprimente, por decirlo menos, pero así es como están las cosas en este momento.
Actualización 3. Ha pasado una semana y media desde la última vez que publiqué aquí. Como no había escuchado nada de mi esposo en un tiempo, decidí seguir el consejo de mis padres. Ellos ya habían hablado con un abogado de divorcio por mí. Todo lo que teníamos que hacer era presentar la demanda de divorcio, y lo hicimos hace un par de días. Le entregaron los papeles del divorcio. Finalmente, me envió un mensaje ese día preguntándome si estaba siendo seria con esto y si lo había pensado bien. No sabía qué decirle, así que no respondí durante un par de horas, pero luego él me llamó. Contesté la llamada, y no parecía estar muy molesto, simplemente me hizo la misma pregunta una vez más, de manera muy educada. Así que le dije que no era como si esto fuera a hacerme feliz. Estaba bastante molesta por todo esto, pero dada la forma en que él estaba actuando, no veía otra salida. Claramente, él no estaba feliz, y si la única manera de hacerlo feliz era aceptar el nombre del niño, entonces lo siento, pero no podía hacer eso por él. Continuó hablando con esa misma voz sin tono, sin emoción, siendo muy educado, y por alguna razón eso fue muy frustrante para mí porque parecía que esto era solo un pequeño inconveniente para él. De todos modos, dijo que me iba a dar un par de días para pensarlo, así que todavía podía detener el proceso si quería y cambiar de opinión sobre lo que él estaba pidiendo. Pero si dentro de los próximos 5 días no cambiaba de opinión, entonces él firmaría los papeles y podríamos seguir adelante con el divorcio. Según él, claramente no nos entendemos tan bien como pensábamos. Por su tono, terminé estallando contra él, preguntándole si todo esto era una broma para él o algo así, porque de lo contrario no entendía por qué actuaba como si esto no fuera un gran problema. Entonces me dijo que definitivamente sí era un gran problema para él también y que había esperado que yo intentara hablar con él de nuevo. Había estado esperando que yo cambiara de opinión, pero como decidí que no iba a hacerlo, no veía el punto de perder la paciencia conmigo porque, obviamente, yo no me preocupaba por él. Dijo que en realidad no estaba pidiendo mucho, solo la libertad de nombrar a su primer hijo, y que, si yo no podía ni siquiera darle eso, entonces obviamente eso lo haría cuestionar su matrimonio y que no podía culparlo por eso. Una vez más, estaba hablando en ese tono extraño y simplemente no sabía qué decirle en ese momento, así que colgué sin decir nada más. Luego terminé llorando por un par de minutos antes de recibir otro mensaje de él. Había escrito un párrafo largo, básicamente diciéndome que todo esto estaba sucediendo por mi culpa porque estaba siendo demasiado terca, insegura y celosa, repitiendo todo lo que había dicho la primera vez. Me dijo que también estaba muy decepcionado de que las cosas hubieran llegado a este punto y que él tampoco podía creerlo, porque hace solo un par de semanas estábamos celebrando el hecho de que íbamos a tener nuestro primer hijo. Y ahora, gracias a mi terquedad y mi negativa a entender emociones simples, estábamos al borde de separarnos. Dijo que estaba muy decepcionado de mí y que ahora había empezado a replantearse todo nuestro matrimonio y si algo de eso había sido real. Fue extremadamente insultante, porque siempre traté de ser una buena esposa para él. No importaba cuánto hablara sobre su ex o cuánto la elogiara, nunca permití que eso me afectara, nunca me sentí insegura, nunca me puse celosa y, en su lugar, siempre encontré muy conmovedor cómo él era tan respetuoso y amable con su memoria. Pero ahora que lo pienso, supongo que fui un poco demasiado optimista y no me di cuenta de que tal vez él no solo la recordaba con cariño, tal vez él aún estaba enamorado de ella, y yo solo era un reemplazo o algo así. No estoy diciendo que así fue en realidad, porque la mayoría de las veces realmente sentía que él me amaba de verdad y completamente, pero ahora, en retrospectiva, ya no lo sé. Ahora que lo pienso, sí parece que solía hablar de su ex un poco demasiado, pero nunca pensé que eso fuera poco saludable. Supongo que eso fue culpa mía, supongo que no me di cuenta de lo que estaba pasando y, para cuando lo hice, ya era demasiado tarde. De todos modos, en ese mensaje ignoró completamente el hecho de que él fue quien sugirió divorciarse en primer lugar. Yo solo tomé la iniciativa. Él quería que fuera mi culpa, así que bien, es mi culpa, pero ya no me siento culpable por eso. Estoy harta de él y estoy harta de este matrimonio. No puedo seguir estando infeliz el resto de mi embarazo y dejar que él arruine esta experiencia maravillosa. Estoy decidida a aprovechar al máximo esta etapa. Así que lo he bloqueado y, aunque va a ser muy difícil para mí, estoy decidida a seguir adelante con mi vida ahora. Tal vez él esté contento viviendo en el pasado,
pero yo no. Quiero avanzar en mi vida. Así que sí, he terminado con esto, y si él piensa que todo esto es culpa mía, es libre de hacerlo. Honestamente, ya no me importa y no voy a pensarlo más. El divorcio es una decisión tomada. Actualización 4. Bueno, han pasado un par de semanas desde que publiqué. Estuve ocupada con el divorcio y todo eso. El proceso sigue en marcha, pero es un proceso relativamente sencillo, ya que él no está impugnando nada, y esperamos que esto pueda terminar en solo unos meses o tan pronto como sea posible. Pero eso no es de lo que vengo a hablar hoy. Esto en realidad tiene que ver con mis suegros. No he hablado con ellos desde la primera pelea con mi esposo, que tuve hace siglos cuando todo realmente comenzó, así que me sorprendió mucho saber de ellos. De todos modos, mi suegra me llamó ayer y, después de pensarlo un rato, decidí contestar. Tenía curiosidad por saber qué tendrían que decir sobre todo este asunto dadas las circunstancias. Cuando contesté, mi suegra habló junto con mi suegro, y ambos me pidieron disculpas por todo lo que había pasado. Eso fue bastante sorprendente para mí, porque la última vez que hablé con ellos estaban del lado de mi esposo. Fueron ellos quienes me dijeron que estaba siendo demasiado emocional, así que no podía entender esta reacción. Estuve en silencio durante un par de minutos, así que ellos continuaron, diciéndome que lamentaban haber tomado el lado de mi esposo ese día. Pero saben que él se pone muy sensible cuando se trata de su exesposa y no querían ponerse en su contra, así que decidieron apoyarlo ese día. Lo cual obviamente estuvo mal y deberían haber estado conmigo desde el principio, haciendo lo correcto y lógico. Me explicaron que habían intentado muy duro convencerlo en las últimas semanas, pero no había funcionado. Actualización 5. Así que han pasado un par de meses desde mi última actualización. Y sí, ya estoy divorciada. Estoy avanzando bastante en mi embarazo y, al menos en ese aspecto, las cosas van bien. Las cosas han sido difíciles para mí emocional y mentalmente, pero afortunadamente tengo a mis padres y amigos a mi lado, y han sido todo lo que puedo pedir y mucho más. Finalmente les conté a mis amigos sobre todo lo que estaba pasando. No es como si fuera a poder ocultar un divorcio completo, y todos se aseguraron de que yo estuviera bien, así que estoy muy agradecida por eso. Finalmente descubrí el género del bebé, es una niña, y no podría estar más feliz. Mi exesposo asiste a ciertos chequeos de embarazo conmigo. Todavía no sé cómo vamos a manejar la custodia, ya que todo lo que ha hecho no ha sido para nada normal, pero eso es un problema para la yo del futuro, porque aún no ha nacido y, cuando lo haga, deberá pasar tiempo con su madre. Pero ciertamente es algo que, con mi abogado, deberemos ir preparando. Hemos vendido la casa en la que solíamos vivir, y, por lo que sé, él se ha mudado de nuevo a su antiguo apartamento, el mismo donde solía vivir antes con su ex. Así que supongo que no estaba equivocada después de todo. Duele, pero lo superaré y estaré bien. Actualización 6. Sé que ha pasado mucho tiempo, aproximadamente 2 años, pero este siempre ha sido mi lugar seguro para contarles cosas. Revivir mi historia no parece ser algo tan malo, después de todo. Para quienes tengan dudas, mi hija ya tiene más de 1 año y felizmente está viviendo conmigo. Ser madre soltera con un bebé no es fácil, pero cuento con mis padres y amigos que me ayudan cuando tengo que dejarla con alguien. Y sí, existen las niñeras, gracias a Dios por crearlas, jaja. He respondido esto en los comentarios anteriormente, pero ya que estoy haciendo una publicación puedo aclararlo aquí también. El nombre de mi hija es uno que yo elegí y que mi exesposo terminó aceptando, aunque a regañadientes. Fue una de esas batallas difíciles, pero que valió la pena pelear. Intentó que al menos el segundo nombre de ella fuera el de su exesposa, pero le dije que no. Ahora vayamos al acuerdo de custodia. Al principio, la custodia era completamente mía, y él podía visitarla siendo una bebé. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar sobre el acuerdo de custodia final, las cosas se volvieron un poco más complicadas. Además, hubo algunos eventos que ocurrieron casi al mismo tiempo con mi ex. Su madre me llamó un día para contarme que había ido de visita al apartamento de mi ex porque, cada vez que lo llamaba, lo notaba raro. Y cuando lo hizo, vio algo perturbador, más perturbador que el hecho de querer ponerle a nuestra hija el nombre de su difunta ex. Tenía una pared de la habitación llena de fotos y recuerdos de su ex.
Algunos pensarán que es lindo, pero su madre pensó que era un ritual satánico por la forma en que se veía. No puedo opinar porque ni siquiera he visto fotos, pero sí ya tenía la intención de pedir la custodia completa, o al menos mayoritaria, eso me lo confirmó. Si él cree que nuestra hija podría ser una reencarnación de su exfallecida, no sé qué podría hacer él con ella estando solo. No sé en qué clase de locura o situación peligrosa podría poner a mi hija. Ni siquiera quiero mencionarlo. Por suerte, la declaración de mi suegra y algunas pruebas que presentamos con el abogado fueron suficientes para conseguir la custodia completa. Mi ex esposo aún puede verla, pero con supervisión. Y, cuando lo hace, nos visita con su madre, lo cual me da cierta tranquilidad. Ha estado trabajando en terapia gracias a la insistencia de su madre, y puedo decir que se nota. También agradezco su ayuda en todo esto porque sé que muchas madres no harían lo que ella hizo. Pero sé que, en el fondo, lo hizo porque se preocupa por su nieta y el peligro que podría correr si mi ex esposo tuviera algún tipo de recaída. También lo hizo por su hijo, para protegerlo de su propio duelo o lo que sea que esté sufriendo. Gracias por escuchar mi historia, no te olvides suscribirte, darnos un me gusta y comentar. Así podremos seguir produciendo videos con contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.